Hola, hola, gracias, gracias por escucharme, amigos. Hoy venimos hablando de un tema que ya me lo habían pedido en algunas redes y me han hablado de la comunicación asertiva. ¿Cómo podemos llegar a ser asertivos en comunicarnos o en tener ese diálogo cordial con esa persona que puede ser nuestro jefe, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre, gente cercana a nosotros o es extraño que nos entabla alguna conversación? Puede ser cuando vamos en el bus o cuando estamos en un taxi o cuando estamos en el centro o en algún establecimiento. Cuando hablamos de asertividad, ¿qué se nos viene a la mente? Y más que todo, comunicación. Bueno, vamos a explicar acá que es la capacidad de expresar nuestras ideas y sentimientos, ya sean estos positivos y negativos, de una manera abierta, honesta y directa. Ahí estamos hablando de la parte de la asertividad. También nos permite reconocer nuestros derechos sin dejar de respetar los derechos de los demás, así como asumir la responsabilidad de nosotros mismos, perdón, y de nuestras acciones sin juzgar o culpar a otras personas. Confrontar de manera constructiva y encontrar una solución mutuamente satisfactoria cuando existe un conflicto. La primera característica que debemos tener en cuenta es que la asertividad es un valor y en este punto es un valor personal que podemos observar en nuestras relaciones sociales y también personales, ¿verdad? Esto ocurre porque observamos la asertividad en el modo de comunicarnos. Vamos a hablar de ciertas características principales que se considera al momento de tener esa asertividad en la comunicación. Y una de las cosas es, no, pueden ustedes irse evaluando si ustedes se consideran que son asertivos. Uno es el contacto visual. Esto es primordial. Si la persona que tenemos en el otro lado no nos está dando la vista, la cara, nosotros no tenemos esta comunicación asertiva porque es una persona que desde ya nos está dando evasivas. La postura corporal. El lenguaje corporal congruente mejorará el significado de un mensaje. Si nosotros tenemos una postura corporal asidua o una buena postura corporal, el mensaje va a ir de una forma directa y clara también. Nuestros gestos, la forma en que nosotros hablamos, movemos nuestras manos, nuestras expresiones de la cara, estos, los apropiados, ayudan a añadir énfasis. La voz. Aquí es cuántos nos hemos visto en ciertas diálogos que se van saliendo de la mano y van subiendo la voz, o otras personas se minimizan. No, aquí vamos nosotros a tener un tono nivelado y bien modulado. Es más convincente y aceptable y no es intimidante. Tenemos que hablarle a la persona, como dicen, francamente, sin levantarle la voz, sin bajársela tampoco, pero de una forma clara. La sincronización. Utilizar nuestro juicio para maximizar la receptividad y el impacto. Saber que la otra persona tiene esa sincronización con nosotros. Si ella va a hablar, también escucharla y nosotros tener ese diálogo cordial. El contenido del mensaje. Cómo, dónde y cuándo decidir comentar es probablemente más importante de lo que decimos. No sé si han escuchado esa frase que mientras la ignorancia habla, la inteligencia calla. O es mejor, es más bonito, o sea, bonito se mira calladita la persona. Todo ese tipo de expresiones o de situaciones que hemos escuchado por ahí es en referencia a ser más asertivo dentro de una comunicación. Vamos a hablar de ciertos ejemplos. Acá me gusta porque bueno, estamos hablando de tener buena voz, postura, ver a la persona a la cara, pero y entonces, ¿cómo es una comunicación? ¿Qué tengo que hacer yo? Un ejemplo es, gracias por tu sugerencia, lo tendré en cuenta. Cuando una persona da una sugerencia de algo, o puede ser algo que nos incomode, o sea, podemos decir, gracias por tu sugerencia, lo tendré en cuenta, como queriendo decir, ¿sabes qué? Por lo menos a mí no me interesa. No, no estoy ocupado el martes, pero me gustaría que fuera así.
como queriendo decir, o sea, si vas a estar ocupado, no, o sea, el martes no voy a estar ocupado, pero me gustaría que fuera así el martes. ¿Podrías darme más información para que pueda entender lo que estás tratando de decir? ¿Cuándo nos pasa cuando no entendemos y nos quedamos callados? ¿Y quién entendió? Hasta se da en las universidades o en las clases cuando nos preguntan y tal vez no entendimos, pero la pena de levantar y decir, ¿sabe qué? ¿Me podría volver a explicar para que pueda entender de una mejor manera? Esa es una comunicación asertiva. O decir a la persona, tendré que volver a hablar contigo sobre eso, porque algo no nos quedó claro. Creo que entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo. Entonces, aquí también hay muchas personas que se pueden molestar, que pueden decir, ay, sí, pero me dijo eso. No, pero está muy bien lo que usted contestó. O sea, no, si usted no está de acuerdo, ¿por qué vamos a seguir con opiniones o darle una opinión a una persona por decir sí, 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 o por quedar bien, o por caer bien, o por tener ah, esa situación? Algo a nosotros nos incomoda. Decir, sabes que yo te respeto, claro, respeto en religión, en política, en tantos temas que muchas veces se nos es conflictivo hablar. Yo recuerdo en una clase que tuve, un catedrático dijo, en mi clase no hablen ni de política ni de religión. ¿Saben qué? Sentí tristeza, porque muchas veces, pues imagínense ustedes cuántas personas piensan lo mismo y no hablar, y cuántos nos cohíben el hecho de hablar de algo que nos puede interesar en política. ¿Cuántos gobiernos están, postulantes, presidentes, son presidentes de un país? Porque muchas personas votan por votar, por no tener una comunicación asertiva y preguntar qué hace esta persona. No entiendo su propuesta de campaña, necesito más explicación. No, seguimos a los peces donde van. Vamos siguiendo la corriente de todas ese montón de personas por personas que nos limitan. No es que en una clase, claro, yo lo entiendo desde ese punto de vista de él, vamos a estar hablando de eso, pero si se da la opción de hablarlo, hay que hablarlo, ya que éramos todos profesionales, educados, personas que podíamos emitir un juicio sin necesidad de ofender a nadie. ¿Por qué nos limitan? Y yo le dije, eso. O sea, lo respeto su opinión, pero no lo comparto, porque me gustaría, si la clase era marketing, recuerdo, si nosotros ¿cuántas personas nos pueden contratar de la misma política para hacer campañas de marketing? ¿O cuántas personas del clero o la iglesia nos piden ayuda para poder nosotros hacer algo de marketing? ¿Y por qué no hablar de ellas? Bueno, les dejo eso. Tal vez coméntenme si están de acuerdo o si no, pues también eh, voy a respetar todas sus opiniones. Otro ejemplo es cuándo es un buen momento para hablar de algo que me ha estado molestando. Preguntarle a una persona, ¿sabes qué? ¿Cuándo será el mejor momento para hablar de algo que me ha estado ahí molestando? ¿Puede darme usted tú un tiempo o puede darme usted un tiempo? Y ese es uno de los ejemplos de comunicación asertiva. Voy a hablar de ciertos supuestos o ejemplos ya de una forma dentro de nuestro hogar. Por ejemplo, todos los días, cuando tú llegas a tu casa del trabajo, tu esposo y tus hijos te ignoran y continúan haciendo lo que sea lo que estaban haciendo. Ellos están en las tablets, en el televisor. Nadie reconoce ni te pregunta cómo fue tu día. Una forma de comunicar tu malestar de forma asertiva sería, me siento triste cuando llego a casa y nadie parece estar contento de verme o me pregunta cómo me fue en el día. Me siento sola y no apreciada. Las personas asertivas siempre dicen cuál es el problema en lugar de asumir que los demás saben lo que piensan, sienten o necesitan. Algo que le he aprendido a mi esposo es que me dice, nunca, nunca pienses lo que otra persona va a hacer, porque no estás en la cabeza de ellos. No está dentro y esto lo hemos venido ya por años y ahora que yo he estudiado psicología, digo, ¿cuánto entendimiento tenía este hombre de decirme esto? De no pensar lo que otra persona piensa porque doy por hecho. Porque si me miró triste, ella di por hecho que ella entendió que era por un malestar que tenía de hace... Es mentira. Nadie nos va a entender. Hay que hablarlo. Hay que decir, disculpen, ando triste porque tuve esto y esto y esto, o ando a disgusto, porque ando enferma o me siento mal de salud. Pero hay que hablarlo.
Si no le decimos nosotros, ¿quién nos va a decir? ¿Quién creen ustedes? Otro ejemplo. Tu hijo adolescente se enfada cada vez que tratas de decirle que limpie su cuarto o que ayude en la casa. Contestación asertiva. Ay, me siento sobrecargada cuando no colaboras y ayudas a mantener la casa limpia y ordenada. Entiendo que no te gusta que te recuerde que limpies tu cuarto, pero es una tarea que hay que hacer y cada uno tiene que hacer su parte. A veces no nos expresamos porque tenemos miedo de cómo reaccionará la otra parte. ¿Se enfadará? ¿No le gustaré si digo esto? Las personas asertivas entienden que no tienen ninguna responsabilidad sobre la forma en que la otra persona decide reaccionar. Eso es cosa de ella. Un ser humano normal comprenderá que todos tenemos necesidades y deseos y que se nos debe permitir expresarlos libremente. Otro supuesto aquí en el trabajo. ¿Cuántos hemos tenido esa falta de comunicación asertiva que deseamos que nuestro jefe piense de otra forma? Le voy a poner este ejemplo bien resumidito. Tu jefe quiere que hagas el informe de tu compañero de trabajo porque se ha retrasado y sabe que trabajas eficientemente. Esto ha ocurrido con frecuencia. Contestación asertiva. Jefe, esta es la cuarta vez este mes que me han dado trabajo extra porque mi compañera se ha quedado atrás. Quiero ayudar al equipo, pero me siento estresada cuando estoy sobrecargada. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar? Me encanta lo que esta persona está diciendo y eso tiene que hacerse. Decidir los hechos y expresar tus propios sentimientos ayuda a evitar que la otra persona se defienda. Ofrecerse a ayudar a resolver el problema expresa tus preocupaciones. Otro supuesto. ¿Cuántos acá cuando estamos trabajando, tal vez en la noche tenemos otras cosas que hacer en nuestra casa y nos piden ayuda en la iglesia o nos piden ayuda en un evento social o nos piden ayuda en hacer algo? Acá les dejo una buena comunicación, una contestación asertiva. Esto no es una prioridad para mí. Ayudaré en la próxima recaudación de fondos o en el próximo evento que se encuentre, si tengo tiempo. Entonces, hay que decirlo. No hay que estresarnos en llevar más carga de la que podemos soportar o sentirnos nosotros estresados porque tal vez en el momento no lo estamos viendo. Pero quien lo va a resentir en un futuro va a ser nuestro cuerpo. Se va a empezar a enfermar, va a empezar a que nos duela más la cabeza, más la espalda. O sea, vamos nosotros a decir, pero ¿por qué estoy tan estresado? ¿Por qué el nivel de cortisol me ha subido últimamente si yo he estado haciendo lo que me gusta? Sí, pero estamos haciendo mucho. Recuerden que tenemos que dormir 8 horas. Entonces nos quedan las otras 16 horas y 8 son de trabajo. Entonces, sepan ustedes qué hacen con su tiempo. Hagan su tiempo de calidad. La gente asertiva sabe que está perfectamente bien decir que no a algo que no quiere hacer. Explicar por qué te estás negando puede ser útil, pero no es necesario. ¿Por qué? No, no puedo. Aceptar no le hace ningún bien a nadie. Así que amigos, espero que les haya servido el tema de hoy. Vamos a tener más temas. Les voy a agradecer que me soliciten de qué les gustaría hablar. Gracias y buen día.